Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Feliz día, queridos padres de familia. Tomen asiento. Jesucristo siempre aprovechaba la oportunidad para dirigirse a las personas. Cuando hablamos sobre el Día del Padre, no es que hacemos una fiesta dando la espalda a Dios y con ritos, no. Como Jesucristo aprovechaba las circunstancias, como cuando estuvo en las bodas de Canaán y otros lugares, para hablar siempre la palabra de Dios. Entonces nosotros también aprovechamos que, si bien es cierto, en el mundo entero se festeja el Día del Padre, comenzando en los Estados Unidos en 1909 por una mujer, hija de un padre, cuando ella quedó huérfana de madre y pidió en el momento adecuado para celebrarse. Lo hicieron desde 1910 para adelante. Pero bueno, en la iglesia del Señor no podemos ignorar eso. Es la oportunidad para hablar a los padres de familia. Y tengo entre muchas citas bíblicas en Lucas capítulo 15, y quiero leer a partir del verso 11. Los bienes que todo padre de familia debemos dar a nuestros hijos. La herencia que debemos dejar a nuestros hijos. Gloria al Señor. Lucas 15, del verso 11. Amén. Gloria al Señor. Así como están sentados, vamos a leer antifonalmente. Yo leo un versículo y ustedes otro. Dice: también dijo, estoy en el verso 11, un hombre tenía dos hijos. Ustedes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás.
acertar por fin al Dios que diga: ah, me hallaste y aquí estoy. Y Pascal decía: el primer tipo de la persona que busca apasionadamente de todo corazón, pero al Dios desconocido. Por eso usted puede ver, hermano, que hay religiones que se invocan a Dios y se laceran el cuerpo. Estaba viendo en estos días cómo es que en México hay una congregación de los que adoran a Dios lacerándose el cuerpo. Y todo el lugar donde ellos están es como un templo lleno de sangre. Y está aceptado porque el que los dirige, el sacerdote que los dirige, él es el primero que hace esos sacrificios para agradar a Dios. Al Dios desconocido lo buscan de cualquier manera, por cualquier camino, por cualquier práctica. Por eso Pablo dijo a los atenienses: a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios yo les quiero presentar para decirles cómo se le debe adorar. Y luego decía el filósofo Pascal: y el segundo hombre es aquel que adora de todo corazón a Dios, porque lo conoce y porque sabe quién es ese Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Me imagino a este padre dándolo bienes a sus hijos para enseñar ahora qué es el hombre. Porque el padre recapacita, los hijos le han pedido, o el hijo le ha pedido los bienes, y tal vez en algún momento le quiere todavía retener en casa, pero luego piensa y dice: no, tienen que salir algún día. Yo no quisiera que sea ahora, pero tienen que salir y tienen que irse. Para eso son los hijos. Y yo tengo que enseñar a estos mis dos hijos qué es ser hombre. Y el apóstol Pablo decía: hay tres tipos de hombres. Uno es el hombre natural, Primera de Corintios capítulo 12. El hombre natural que viene solamente a este mundo por la voluntad de papá y mamá. Y ese hombre natural ha sido preparado solamente para las cosas naturales, para estudiar, para prepararse, si va a hacer negocio, para hacer negocio, para relacionarse, si va a trabajar en una empresa, qué especialidad. Es el hombre natural. Y en griego quiere decir sarkikos, el hombre natural. El segundo hombre, decía el apóstol Pablo, es el hombre espiritual, neumáticos. Es aquel que ha tenido un nuevo nacimiento. Ha aceptado a Cristo como su Salvador. Cuando ha escuchado la palabra de Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador y ha pasado de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora está caminando en el camino del Señor, guiado por la palabra de Dios, y todo lo que va haciendo ahora va desarrollando su espíritu, y el espíritu del Señor está tomando control en su vida. Y también dice eso en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Mas el hombre espiritual, ¿qué dice? Discierne todas las cosas y juzga todas las cosas, y él no es juzgado por nadie. El hombre espiritual. Y el tercer hombre, decía el apóstol Pablo, es el hombre carnal. Sarkikos es el hombre carnal. Es el hombre que conoce la palabra de Dios, pero hace lo malo, le da la espalda a Dios, no pide la ayuda del Espíritu Santo, no quiere entrar en ese sacrificio que muchas veces nos pide para estar en comunión con Dios. Y ahí en 2 de Pedro capítulo 3 yo quiero leer con ustedes acerca del hombre carnal, y hay muchos otros versículos también. Pero el padre va a dar bienes a sus hijos. Y dice: ¿qué bienes le doy aparte del dinero, aparte del terreno, aparte del estudio que les he dado? Ahora tienen una profesión, con eso se pueden defender. Pero ¿qué tipo de bienes le doy cuando en el camino se encuentran con situaciones difíciles más allá de lo económico? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13 al 22 dice:
¿Cuántos alaban al Señor? Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por deleite el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, se ríen de lo malo que hacen. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El hombre natural no conoce la palabra, ignora las escrituras y hace lo que quiera, busca al Dios desconocido, como decía Pascal. El hombre espiritual se esfuerza por conocer la palabra, inquirir la palabra, porque sabe que en ella va a encontrar la voluntad de Dios, cómo quiere que uno se comporte. Pero el hombre carnal, es conociendo la palabra de Dios, se burla. Y en Hebreos capítulo 10 y el versículo 26 dice la palabra: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, el padre que está dando los bienes al hijo, aparte de lo económico, este padre está ahora hablando a su hijo, a sus dos hijos, porque los bienes no solamente tienen que ver con lo material, primeramente tienen que ver con lo espiritual. Primero, aquello que la gente le llama los valores, esto se llama valores espirituales que el Señor Jesucristo nos ha dejado. ¿Por qué? Porque el dinero se puede acabar, las cosas materiales se pueden deteriorar en el camino, se puede recuperar las cosas materiales, pero lo espiritual te puede llevar a la condenación. Y no solamente te puede fallar a ti, sino que puede hacer que hieras a otros y a generaciones. Entonces el padre, en Lucas capítulo 15, verso 11, me imagino reunido y dándole consejo a sus hijos. Los apóstoles dijeron que hay 5 tipos de hombres. Uno, los informados. ¿Quién es un informado? Juan capítulo 3, versículo 1 dice: Nicodemo le dijo a Jesús, visitándole de noche: sabemos. Esos son los informados, los que saben. Pueden ser doctor, puede ser una persona de otra profesión, puede ser de diferentes profesiones.
puede ser incluso un teólogo, puede ser incluso un pastor, puede ser un líder, un ministro. Pero los apóstoles decían, si son solamente informados, están en peligro. Nicodemo era un principal entre los judíos, entre la religión judía. Y cuando fue a Jesús de noche le dijo: maestro. Maestro puede ser cualquiera. ¿Se da cuenta? Y él estaba informado así, con limitaciones. Sabemos que tú has venido de Dios, porque todas las cosas que tú haces no puede hacerlo cualquiera, si no viene de parte de Dios. Pero entonces el Señor le ve a Nicodemo como un necesitado, un hombre informado, porque se lo sabía bien las escrituras. Y decía: mira, yo me he informado, he estudiado, he analizado, me he aprendido de memoria, he remarcado, he estudiado el seminario, he estudiado teología. Pero el informado puede quedar fuera del reino de los cielos si no nace de nuevo. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. El informado, el que se lo sabe bien y no ha nacido de nuevo, así sea pastor, así sea teólogo, quien quiera que sea, puede ser muy buen religioso, puede ser un buen maestro, pero si no ha nacido de nuevo, si no aceptó a Cristo como su Salvador, no tiene nada y tampoco tiene nada para dar a sus hijos. Padres de familia, tenemos que nacer de nuevo. Si no naciste de nuevo, no aceptaste a Cristo como tu Salvador, no aceptaste la cruz de Cristo, no aceptaste la palabra de Cristo, el Espíritu Santo de Cristo, entonces solamente eres informado y no tienes nada que dar a tus hijos. Le puedes dar esto, pero es solamente religión. Pero si tú has nacido de nuevo, le vas a dar experiencia de vida con Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay otro tipo, decían, los desinformados, los que no saben. Pilato hablaba con Jesús, Jesús le está interrogando a Pilato. Y Jesús le dijo: ¿qué es la verdad? Y Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Pero preguntándole, Pilato salió, no le importó la respuesta. El desinformado es apático. El desinformado es indiferente, es despreocupado, desinteresado. Y por desinformado puede hacer muchas cosas peligrosas. Otros tipos de hombres, decían los apóstoles, son los reformados. Los reformados quieren hacer un edificio de aquí mismo de 20 pisos. Entonces rompen todo esto y lo elevan las columnas hasta 20 pisos. No les importa cómo están los fundamentos. El reformado es por fuera. Píntale a un cerdito o a un monito, hágale un peinadito, píntale, póngale una ropita de seda y póngale pulsera y ponga todo lo que quieras a un chanchito. Después que le hiciste, y se va y se revuelca en el cieno, dice la palabra de Dios. Eso se llama reformado, cuando es todo por fuera. Pero la verdadera revolución y el verdadero cambio que quiere el Señor es por dentro, y que su palabra quede dentro de nuestro corazón, en nuestro espíritu, para adorarle al Señor de todo corazón. Otro tipo de hombre, los deformados, lo que se deforma. Después que estuvieron bien en el Señor, después que caminaron en el Señor, después que alabaron al Señor, entonces se enfrentan con circunstancias adversas de diferentes tipos y no pueden soportar la prueba y vuelven al mundo. Y hay una gran diferencia abismal entre lo que antes eran, lo que antes enseñaban, si antes adoraban, si antes predicaban, si antes, hermanos, servían al Señor y eran ejemplo para otras personas. Ahora retrocedieron y son peor que el primero, deformados. Y los últimos,
los formados en las manos del maestro, el gran alfarero, barros en las manos del maestro. Entonces el padre está reunido con los dos hijos y le está hablando una y otra cosa, y les está hablando la parte espiritual, la relación con Dios. Hijos, cuidado donde vayan ustedes. Mayormente tú, hijo, porque el mayor no le dijo que iba a viajar, pero el menor dijo: yo me voy, padre, no te preocupes, yo quiero independizarme, yo tengo otros horizontes, yo tengo otras metas, quiero salir, quiero prosperar. Entonces le dijo: hijo, cuando tú vayas lejos de nosotros, vas a encontrar otras culturas, otras filosofías, vas a encontrar muchos pensamientos. Cuidado, hijo, vas a encontrar costumbres, ritos, y vas a encontrar modas y tantas cosas. Cuida tu corazón, hijo. Y una vez dicho esto, el menor salió, y dice la palabra de Dios, se fue a un lugar muy lejano. Y dice la palabra, el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Estamos viviendo en tiempos difíciles de gran hambruna espiritual. Las instituciones la llaman la falta de valores. Para nosotros es falta de alimento espiritual. Les falta Cristo. Falta Cristo en la presidencia de la República. Falta Cristo en los ministros y en los diferentes ministerios. Falta Cristo en el Congreso de la República. Falta Cristo en los gobernadores regionales. Falta Cristo en los alcaldes, regidores, consejeros. Falta Cristo en los maestros. Falta Cristo en las universidades. Falta Cristo en las plazas. Falta Cristo en las instituciones. No son falta de valores, falta Cristo, porque donde está Cristo, allí está su palabra, y donde está su palabra, allí están los verdaderos valores que se llaman el reino de los cielos. Cuando todo lo hubo malgastado. ¿Pero qué todo? Se gastó el dinero, se acabó la economía. No sé cómo gastó este muchacho. Tal vez tratando de hacer amigos, tal vez tratando de agradar a los amigos, y se malgastó todo. Y cuando todo se hubo malgastado, dice, vino una gran hambre en aquella provincia. Cuando hay hambre, ¿qué pasa? Uno puede comer cualquier cosa. Ya hemos visto por la televisión en diferentes lugares donde vino una tremenda hambruna. Hasta se comieron a sus propios hijos, animales, basura. Y eso es lo que está comiendo la sociedad ahora. Filosofías huecas y tontas que desde su origen es una barbaridad, pero están en las universidades, en los colegios, como si fueran grandes pensadores. Pero ahí están. Y uno dice, pero no es posible. ¿Cómo pueden comer esta filosofía de este hombre, de esta mujer? Pero si tiene una mente hueca, si su punto de vista no es correcto, ¿cómo? No entendemos. Pero en la hambruna, la gente que está en la hambruna espiritual come de todo. Por eso Jesucristo dijo en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres hambrientos de mi palabra. Dale gracias al Señor, porque tú y yo tenemos pan, porque tú y yo tenemos el maná escondido. Dale gracias al Señor, porque tenemos este pan de cada día, este pan espiritual. Y a veces no lo comemos, a veces no lo saboreamos.
Salmos 1:2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este menor llegó al punto donde no solo él malgastó su dinero, sino que se arrimó a una ciudad y la ciudad entró en una hambruna terrible. Ni él ni ellos tenían para comer. Y dice el verso 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Cuando el cristiano deja de comer la palabra, cuando el cristiano deja de orar, entonces comienza a arrimarse a los hambrientos que están comiendo el pan seco, mohoso, y hace alarde. Después vienen haciendo alarde: uy, dice que fulano de tal dice así, el pensador así dice así. Y a más que la palabra, resaltan la filosofía, resaltan los pensamientos del humanismo más que la palabra. Entonces es cuando uno se arrima en su hambruna espiritual, se arrima ahora a supuestos sabios. Que el Señor reprenda, hermano lindo, que no pase en nosotros eso. Si vamos a arrimarnos a ellos, que sea para compartir la abundancia de pan que tenemos y darles a los hambrientos, para que ellos vengan y coman del manjar que el Señor ha preparado para los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando se arrimó a uno de ellos le envió que vaya a una hacienda y le dijo: te veo flaco, moribundo, y nosotros también estamos ya así, pero parece que ya tú no resistes. Vete, ahí tengo cerdos. Y él se fue y se arrimó a los cerdos. Y cuando los cerdos comían de la basura, de las algarrobas, de las sobras, él quiso comer de eso. Qué tristes, qué terribles comer más de la basura de este mundo. Por eso, como decía Pascal, o como decía Ortega y Gasset, el hombre masa, el que come de todo lo que se le presenta en los medios de comunicación masiva, y a todo dice ya, ya, ya. Entonces no tiene cómo filtrar, porque no conoce la palabra del Señor. Entonces este joven se fue, y mirando a los cerdos que comían de las sobras, y él deseó comer. Pero cuando iba a comer, se dio cuenta que tenía un bien que su padre le había dado y que no se había gastado. Y dice el versículo 17: y volviendo en sí. Por eso, padres de familia, yo tuve un padre que me educó desde muy pequeño. Muy niño me dedicó al Señor. Muy niño me llevó a la iglesia. Ahí aprendí muchos textos. Y uno de los grandes bienes que me dio, entre muchas otras, yo recordaba cuando ya era joven y cuando ya estaba desenfrenado, esa palabra tocaba mi corazón día y noche: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso tocaba mi corazón, tocaba mi corazón. Entraba a una cantina, me recordaba. Entraba a un lugar, me recordaba. Ya no era solo las cosas materiales, había una palabra que había quedado clavado en mi espíritu. Ese era un bien de mi padre, y eso luchaba para que yo vuelva a los pies del Señor. Este joven había terminado su dinero, su economía, no sé qué otras cosas, tal vez oro, plata, alhajas. Pero el padre había dejado algo muy clavado en el corazón, para que en el camino, cuando tu hijo se encuentre en una situación crítica, saca ese bien y el Espíritu Santo tome y le haga volver en sí. El verso 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre. La reflexión, la meditación en la palabra. Dile con tu ejemplo a tus hijos que repitan textos. Dile: y como yo. Escúchame, hijo, este texto. Escúchame este capítulo, hijo. Escúchame esta parábola, hijo. Dime tú ahora, hijo. Dime qué significa eso, hijo. Para mí significa así, dice el Espíritu Santo. Y en mi vida significa a ti. Para ti, ¿qué significa, hijo? Tal vez él no tiene más experiencia que yo, pero cuando está en el camino y se encuentra como este hijo, la palabra que tú le has dejado, por más que trastabille, por más que tropiece, pero la palabra va a quedar poderosamente como un bien plantado en él y en ella, que hará que ellos mediten y recapaciten en el Señor. Les aseguro en el nombre de Jesús, no venga con sus hijos a la escuela dominical solo porque es un programa. No, venga contento, venga alegre. Y si es un sacrificio, no importa, estás invirtiendo, porque no sabes lo que pasarán con tus hijos, con tus hijas cuando crezcan ellos. No sabes lo que hablan en los colegios mientras tú y yo no estamos. No sabes cómo le dicen, no saben lo que comentan los amigos, las amigas. Yo estaba tratando un asunto de pareja la semana pasada ahí, no de la iglesia, pero algo más o menos de una familia de la iglesia. Y cuando los dos tienen una hijita, entonces yo le digo: no se relacionan bien. Y yo le digo: ¿por qué no se preparan para casarse? Ella dijo: ¿qué? ¿Casarme? Claro, le digo, pero yo no te estoy obligando. Si ustedes tienen un hijo, deben hacer un compromiso para... ¿Por qué? Y si yo quiero otro hombre, delante de él, le dijo. Y él ni siquiera dijo: ¿qué tienes? ¿Qué pasa? No, él dijo: y yo también. Normal, con bastante naturalidad. Yo le digo: ¿y ella? ¿La bebe? Pero se le puede dar, se le puede comprar, no lo vamos a dejar. Así está la mentalidad, ¿se da cuenta? ¿Y qué hablarán delante de nuestros hijos? Y si no hemos sembrado el bien de la palabra de Dios, que sobrepasa todas las cosas materiales, que por supuesto es nuestra responsabilidad, le dejaremos vulnerables para todo lo que pasa a su alrededor. Pero si sembramos la palabra de Dios, no garantizamos que no caigan, pueda que tropiecen, pero no quedarán mucho tiempo, sino como este joven dirá: volveré a mi casa. Dice la palabra de Dios, el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, no importa, como uno de tus jornaleros, pero quiero estar en tu casa. ¿Qué dice el 20? Y levantándose. Cuando hay una meditación de la palabra, cuando la palabra está clavado, está sembrado, la meditación y la reflexión hace que el Espíritu Santo actúe, hermano. Por eso el diablo no quiere que prediquemos la palabra en las escuelas, en los colegios. Y por eso la gente pone, hermano, de antemano pone la justificación. No, es una religión. No, si el Estado fuera más sincero, tanta violencia que hay en la calle, tanto crimen que hay en la calle, el Estado diría: salgan las iglesias evangélicas, porque en ellas hemos visto jóvenes que por lo menos más del 80-90% son transformados en su conducta. Pero no lo dicen eso. ¿Por qué? Prejuicio de religiones. Pero nosotros sembremos la palabra a nuestros hijos, porque ellos no solamente se van a mantener, sino que van a abrir la boca y van a compartir, así sea un niño, una niña, un adolescente, un joven, y al compartir van a transmitir o van a dar pan al necesitado. Y él se levantó
y volvió. Y cuando él volvía, dice la palabra del Señor, el versículo 20, y aun cuando estaba lejos, su padre le estaba mirando. Nosotros cuando estamos lejos, mis hijos fueron a estudiar a Arequipa. Si usted tiene hijos que van a otros sitios o que irán, usted no sabe. Cuando ya son grandes, de repente te dicen: no, me quiero ir a otro sitio, papá, mamá, mira, por este programa, por esta especialidad, qué sé yo. ¿Qué vas a hacer? Y aún de lejos tienes que estar orando y haberle enseñado a ellos para que oren en todo momento difícil. ¿Cuántos tienen hijos lejos? ¿Están orando por sus hijos? Aun cuando ya estén casados, hay que orar por ellos. Y el padre corrió, y él también, y se echó sobre su cuello y le besó. Los que hemos vuelto, hermanos, del mundo perdido. Por eso yo le decía a mi esposa, a mis hijos: ustedes no saben, cuando uno vive en las tinieblas, venir a los pies del Señor, ustedes no saben lo que se siente. Eso no pasa, eso se siente, está vigente, late. No me siento digno. Doy gracias al Señor por todo, pero me siento muy quebrantado porque lo que ha hecho el Señor, y yo estoy en sus manos. Y dice: cuando el padre le abrazó, y dice el versículo 22, ahora que el hijo vuelve a la casa del padre, ahora el padre le enseña otras cosas que los hijos deben aprender. Le enseña que en el camino y en la vida del Señor hay que regocijarnos. ¿Qué cosa hay que hacer? ¿Qué cosa, hermano? Prohibido ser apáticos en el camino del Señor. Dice en Deuteronomio 28, 46: por cuanto no le serviste al Señor con ganas y con gozo de corazón, pueden venir algunas cosas malas a ti. El gozo del Señor es una fortaleza que espanta a los enemigos. Cuando te gozas en el Señor. Lucas 15, versículo 10: así os digo, ¿qué dice? Que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y el verso 22 dice: pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo, ¿qué más? Y calzado a sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, ¿qué más? Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué dice? Y comenzaron ¿qué hicieron? ¿Cómo es eso? Regocijarse. ¿Cómo es eso? Ahora mira lo que dice el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿qué cosa oyó? ¿Y qué más? La música ahí, ¿qué? ¿La danza es del diablo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo no me voy a alegrar lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Cómo no me voy a regocijar? Pero ¿por qué me voy a regocijar solamente la mitad de mi cuerpo, mi mente nada más, y mis pies no se van a regocijar? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿De qué boca salió esto? De la música, la danza, la alegría, el regocijo por un pecador que se arrepiente. Eso salió del corazón del Señor. Eso salió del corazón del Señor. Eso no salió de ninguna denominación. Eso salió del corazón del Señor. Y ahora, llegado el hijo menor, ahora el padre le está enseñando el perdón a su hijo. Y le está enseñando que cuando él regresó tenía que perdonarle y olvidarse de lo que había pasado. Hizo fiesta, le revistió y le puso en un lugar mucho mejor. No como un jornalero, sino como un hijo amado, olvidándose el pasado.
Él no le esperó cuando venía: ¡ah, perdido pecador! ¡Oh, carnal! Él no salió a las calles porque él sabía dónde podía estar su hijo. Y él no se fue a la plaza donde está el hijo para decir: hay algunos que dejan sus hijos pecadores. Él esperaba con pasión, con amor, y enseñó al hijo mayor, porque el hijo mayor tenía el bien que había aprendido de su padre, a no ser infiel. Y el hijo mayor no quiso entrar en esa fiesta. No, dijo: no puede ser. ¿Cómo es posible que este se ha portado mal? Este debe entrar en una disciplina. Pero el padre lo perdonó. Y los siervos le predicaron al hijo mayor: mira, tu hermano ha llegado, por eso tu padre ha hecho fiesta. No, entra, hermano, entra al gozo, hermano lindo. No te pongas triste. Vienes a la congregación, pero estás triste, hermano, y estás enojado porque hay un hermanito que tropezó, porque hay un hermanito que cayó. Levántalo, hermano. No. Y tuvo que salir el padre. Y le dijo: ¿cuánto tiempo te he servido, papá? Nunca te he fallado. Este menor te ha fallado, yo no te he fallado. Yo siempre he sido fiel, he diezmado, he ofrendado, he asistido a los cultos. Yo siempre he estado en el programa, nunca te he fallado. Y nunca me has dado a mí un corderito. Y el padre dijo: pero hijo, qué falta de familiaridad, de cariño. Te comportas como si fueras un extraño. Tanto tiempo que estás, ni siquiera hablas en lenguas. Todas las bendiciones que he traído son tuyas, hijo. ¿Por qué no tomas? ¿Por qué te sientes alejado y extraño? Ven, hijo, entra a la fiesta. Porque mi hijo había muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Termino diciendo: padres de familia, esforcémonos por las cosas materiales para dar a nuestros hijos. Y yo felicito. Hace días nomás me enteré de una persona, de una madre de familia, que había luchado por ir a un terreno en el cerro y en otro lugar, y llegó a tener hasta 3, pero se trasnochó y todo. Y que ahora, habiendo pasado muchos años, le dio a la hija, al otro hijo. Yo entre mí dije: yo hubiera sabido eso, no sé, hubiera llevado mi carpita, no sé. No me imaginé. Pero bueno, cada uno hace un sacrificio de una y otra manera. Pero sobre todo, que la palabra del Señor sea el bien, sobre todos los bienes, que quede en el corazón de nuestros hijos. Vamos a ponernos en pie.